Muy buenas noches, profesor Ever. Este es la sustentación del parcial del primer corte de la asignatura Síntesis de Circuitos 2. Mi nombre es Sergio Andrés Contreras Contreras, perteneciente al programa de Ingeniería Electrónica, código 150-28060. Bueno, entonces iré especificando, planteando paso a paso, pues como viene siendo la realización del parcial, luego mostraré los cálculos y por último, pues lo que viene siendo la simulación y las condiciones lógicas para que este cumpla, pues, con lo que se pide. Entonces tenemos que una pasteurizadora dentro de un rango de temperatura que es de 140 grados a 180 grados, es un corto periodo de tiempo para que este se esterilice, para que este pues eh, tenga una buena producción de sus productos, valga la redundancia, y que de 40 a 80 grados también, pero requiere un poco más de tiempo. Entonces, pues tenemos el esquema donde dice que en el sensor 1 de 40 a 80 grados, al pasar el amplificador de instrumentación y la configuración pues que se realizó, tiene que estar en 40 grados en un voltaje de 0 y en 80 grados en un voltaje de 5 voltios. Y para el sensor número 2, entonces tenemos que en 140 grados nos tiene que arrojar no 0, sino 2.5 voltios. Y para el mismo sensor, pero ya no en 180 grados, 7.5 voltios de salida. Y el sensor 3, que vendría siendo una configuración, la suma de las lecturas de estas dos medidas de temperatura. Y bueno, vamos a ir a la parte del cálculo. Bueno, empezamos planteando lo que acabo de decir. Aquí están los rangos de temperatura con respecto a donde tiene que llegar es el umbral de temperatura. Y pues acá está el tercer sensor, que es la suma del sensor 1 con el sensor 2, que vendría siendo los 5 voltios con los 7.5 que salen en el sensor 2. Bueno, vamos a la tabla de valores de voltaje para el termopar tipo K, la cual es la que encontramos aquí en el documento. ¿Por qué? Porque para 40 grados tenemos un voltaje de 1.612 milivoltios, para 80 que es de 3.257 milivoltios. Y bueno, asimismo para el sensor 2 tenemos 5.735 milivoltios en 140 grados y en 180 grados tenemos 7.340 milivoltios. Bueno, personalmente, para la configuración de mi AD620, mi amplificador de instrumentación, elegí una RG de 500 ohmios, lo cual conlleva una ganancia de 100. Listo. Entonces, primero me planteé en lo que viene siendo la configuración de un amplificador no inversor. ¿Por qué? No lo hice directamente. Esto se debe a que el proceso de la temperatura con respecto al voltaje por cada 10 grados lo quise hacer un voltio, o sea, por cada 10 grados planteamos un voltio de escalamiento, por decirlo así. Entonces, para eso necesitamos la configuración del amplificador no inversor, el cual dice que el voltaje de salida es igual a 1 sobre R2 sobre R1. En este caso, pues tenemos 3,267 por 100, que es nuestra ganancia. Ese 3,67 viene de aquí, de la medida de 80 grados. 3,257. Bueno, entonces, como en ese orden de ideas, por 80 grados nos daría 8 voltios. Entonces aquí planteamos los 8 voltios a los que queremos llegar, despejamos, esto lo multiplicamos por 100 y tenemos la ganancia. La ganancia nos dio de 24.54. Bueno, luego de eso, pues despejamos aquí para hallar R2 y suponemos a R1 como una resistencia de 1 K ohmios. Tenemos R2 como 23,5. Perfecto. Entonces esto lo planteamos en el circuito. Luego pues vamos a pasar de ese amplificador no inversor ahora sí al amplificador diferencial, el cual nos va a dar esa salida con respecto a un voltaje de referencia de 4 voltios. ¿Ok? Este voltaje de referencia de 4 voltios lo tomamos simplemente porque a 40 grados, pues linealmente serían 4 voltios. Entonces, el cálculo es, como a los 80 se necesita llegar a 5 voltios,
lo planteamos, despejamos junto a su voltaje de referencia y nos da que R2 lo tomaríamos como 5K y R1 como 4K. Lo hicimos de esa manera. Ahora, el amplificador diferencial del segundo sensor es algo diferente. Vamos a utilizar la misma configuración del amplificador no inversor después del amplificador de instrumentación A620, pero en este caso no podemos iniciar desde cero, tenemos que iniciar desde 2,5. Por eso es que tomamos el 14 voltios, que vendría siendo correspondiente a los 140 grados. Entonces, para tener ese resultado de 2,5 le tenemos que restar a esos 14 voltios 11,5 voltios, y esos 11,5 voltios aquí, como vemos, lo tomamos como el voltaje de referencia. ¿Listo? Entonces, su valor máximo, cuando sea 180, nos tiene que arrojar un valor de voltaje de 7,5, y esto pues lo despejamos por la resta de 18. Este 18 salió de esta parte de acá cuando el segundo sensor lo llevamos a 180. Tenemos estos 18 voltios salientes del amplificador no inversor. Dicho esto, pues entonces tenemos estos 18 voltios, se le resta el voltaje de referencia, según pues la fórmula del amplificador diferencial. Despejamos esto, tenemos 6,5 como resta, y eso lo dividimos por el voltaje que queremos llegar. Y eso nos da un resultado para R2 de 15K ohms y para R1 de 13K ohms. Luego de estas dos etapas, luego que en su máximo temperatura, el primer sensor, que es 80 y nos arroja 5, y el segundo sensor, que es 180 y nos arroja 7,5, tenemos que sumar esas dos lecturas. Para ello, pues vamos a utilizar un amplificador sumador, y después de este sumador simplemente se utiliza un no inversor para que su medida que da negativa, pues nos dé positiva simplemente. Y para eso, pues tenemos aquí el esquema del amplificador sumador, el cual pues nos da como un resultado una RF de 1K, y lo otro lo suponemos por 1K, pues para que simplemente invierta esa polaridad. Por último, pues tenemos la parte lógica. La parte lógica es esta tabla de la verdad, y las condiciones es que cuando L1 esté activo y L2 esté en bajo, el LED rojo se active. Lo mismo pues para estos otros dos LEDs, lo cual cumple estas condiciones, que L1 está en bajo, L2 en 1. Para el LED azul, L1 está en alto, al igual que L2. Bueno, entonces vamos a lo que viene siendo la simulación. Como vemos, aquí tomé un voltaje de referencia de 18 y menos 18, pues con este divisor de tensión. Entonces vamos a llevar el primer sensor a 40 grados. Y según esto, pues nos tendría que dar 0 voltios a la salida, después del no inversor y después del diferencial. Entonces aquí, como vemos, nos está arrojando 0 voltios a la salida. Listo, perfecto. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que aumentar este valor para así llevarlo a los 80 grados. Lo llevamos a los 80 grados para que así su voltaje correspondiente de salida sea más o menos 5 voltios. Entonces, pues esa condición la estamos cumpliendo. Ya tenemos el primer sensor para lo que viene siendo entregar ese valor a la suma. Tenemos el segundo sensor, el cual inicializa en 140 grados. Entonces vamos a llevarlo a 140 grados, lo cual es un voltaje correspondiente de 14 voltios. 140 grados. Para este, pues decidí personalmente utilizar otro voltaje de referencia, que es de 20 menos 20 voltios. Entonces, a la salida en 140 no nos tendría que dar 0 voltios, sino 2,5. Y pues, lógicamente, en cálculos pues está exacto, pero pues en la simulación varía un poco. Se supone que este valor tiene que estar en 2,5, pero teóricamente está bien planteado. ¿Qué hacemos? Vamos a variar el segundo sensor, vamos a aumentarlo a 180 grados, lo llevamos a 180 grados y nos tiene que dar aproximadamente 7,5 de salida.
7.5 voltios de salida. ¿Y como lo vemos? Aquí los tenemos, 7.5 voltios de salida. Y bueno, esa es la configuración que utilizamos para los dos primeros sensores. Ahora nos vamos a dirigir a la parte del tercer sensor, que como bien lo mencionamos, utilizamos resistencias de 1K, Vref de 1K, porque así de esa manera pues es la configuración de nuestro amplificador sumador. Nos arroja en sus dos máximos picos estos 5 voltios del primer sensor y estos 7.5 del segundo sensor, nos arrojaría menos 12.6 por su configuración. Simplemente de este lado acá amplificamos un inversor para realizar pues ese cambio de polaridad, y aquí tenemos los 12.5 aproximadamente. Pues como bien lo dije en la simulación, tiene algunos márgenes de error, pero en teoría está excelente, está totalmente bien. Ahora vamos con la parte lógica. En su parte lógica pues tenemos dos compuertas negadoras y 3 AND, y nos dice que para el LED rojo encender necesitamos que el LED 1 esté activo y el LED 2 esté en bajo. Entonces, este activo y este está en bajo. Como lo vemos, el LED rojo pues está activo. Para la segunda condición, que el LED verde entre en su etapa de activación, que por cierto, utilizamos una resistencia de 220, pues porque es lo que necesita más o menos, en teoría, cada LED, pues ¿para qué? Para ser energizado, para que funcione correctamente su configuración. Para el segundo LED, que es el verde, el LED 1 tiene que estar en bajo y el LED 2 tiene que estar en alto. Como vemos, pues se activó el LED verde. Y ahora, para la última etapa, que es el LED azul, la tercera condición, pues tenemos que tanto el LED 1 como el LED 2 tienen que estar en alto. Entonces, los dos los llevamos a alto, y como vemos, pues el LED azul está en su etapa de activación. Y pues bueno, este viene siendo la sustentación de mi parcial. Básicamente pues utilicé dos fuentes, pues fue a mi gusto, porque bien pues puedo utilizar una para todo. Pero entonces, en esencia, aquí tenemos el primer sensor, un no inversor y un diferencial. El segundo sensor, también un no inversor y un diferencial configurado de una manera diferente, pues ya que necesitábamos que no empezara en 0 sino en 2,5. Luego tenemos el tercer sensor, que es un amplificador sumador, el cual pues nos lleva esas dos señales, esas dos ganancias, a un valor de 12.6 voltios. Y pues como vemos en nuestra parte lógica, están funcionando, se están cumpliendo las tres condiciones que pues el profesor nos lo ha planteado en el parcial. Nos lo ha planteado y pues se ha cumplido, que fue el objetivo. Y nada, profesor, espero que pues sea de su agrado este video, que sea de su agrado esta sustentación. Mi nombre es Sergio Contreras y aquí está mi parcial de la asignatura Síntesis de Circuitos 2 del primer corte. Que esté muy bien.